sitio y nos vamos a prestar atención a partir de ahora. ¿Sí? Y muchas gracias. Buenas tardes. En nombre de la Agrupación Republicana Juan Negrín, del Ateneo de Madrid, bienvenidos. Gracias por estar aquí. El Ateneo de Madrid se complace en acoger este acto por la libertad, por la democracia. Nada más. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Hoy, 3 de febrero, nos unimos organizaciones y movimientos sociales junto con partidos políticos de toda índole para comprometernos de forma unitaria en contra de la Ley de Protección y Seguridad Ciudadana. Porque no sabemos que es imposible, ante la mayoría absoluta del Partido Popular, nos mantenemos firmes con nuestro objetivo. La vamos a parar. Hoy, 3 de febrero, antes de que sea aprobada, se empieza a derogar la Ley Mordaza. Quisimos que la Casa del Pueblo, el Congreso, fuera el lugar para escenificar la unión en contra de esta ley, para comprometernos en su retirada y hacer un llamamiento a la movilización para el 14 de febrero, antes de su aprobación en el Senado. Porque somos muchos y muchas los que ya nos comprometimos a juntarnos hoy. No podemos esperar a los cambios de agenda de ningún partido, para poner de manifiesto nuestra oposición a la Ley Mordaza. A los presentes, desde la plataforma No Somos Delito, os damos a todos y a todas la gracia. Estamos en el Ateneo, a pocos metros del Congreso, para mostrar que a pesar de todos los obstáculos con los que nos hemos encontrado, sí se puede lograr esta unión. Pero también advertimos que el Congreso es la Casa del Pueblo, no es patrimonio de ningún partido y, por tanto, debe de estar mucho más abierta a la ciudadanía. Ningún partido debe tener la posibilidad de vetar nuestra presencia para la realización de una jornada como la que aquí estamos haciendo. Apelamos a que desde el Congreso se actúe de forma transparente, evitando los pactos a puerta cerrada de dos partidos como el escenificado ayer por el PP-PSOE. Apelamos a que el Congreso facilite no solo la asistencia, sino también una participación real, más directa, de la ciudadanía. Hemos seguido adelante con este acto, a pesar de que nos cerraran las puertas del Congreso, porque entendemos que la soberanía popular está gravemente en riesgo. Vemos cada día que las instituciones están más alejadas de la ciudadanía, y eso lo vamos a cambiar. Compañeros y compañeras, estamos aquí porque no estamos dispuestos a tolerar ninguna mordaza más a la sociedad española, para decir alto y claro que no tenemos miedo a ejercer nuestros derechos, que la ciudadanía los va a seguir defendiendo y que no daremos ni un paso atrás. Estamos aquí para decir alto y claro que no vamos a permitir ni las multas desorbitadas de la Ley Mordaza, ni la consideración de delincuentes como pretende la reforma del Código Penal para quienes protegen el Estado democrático de derecho, así como los derechos humanos en el Estado español. Somos muy conscientes que las decisiones que se han estado tomando en el Parlamento no responden a las necesidades que demanda la ciudadanía. Ahora, cuando el pueblo organizado se levanta para proteger los derechos fundamentales que los representantes políticos nos han quitado, la reacción del Gobierno es criminalizarnos. Para ello, han diseñado la Ley Mordaza, para frenar a la ciudadanía organizada y empoderada, amenazando de paso al Estado de Derecho, a las libertades de expresión y reunión pacífica, así como los derechos de las personas migrantes y en situación de exclusión social. Es una ley que va en contra de quienes defienden los derechos humanos, contra los que paran desahucios como la plataforma de afectados por la hipoteca, los que defienden el medio ambiente como Greenpeace, o el acceso a la sanidad pública y universal como la Marea Blanca o la plataforma de afectados por la hepatitis C. Es una ley que va en contra de quienes luchan frente a la manipulación mediática como lo son los trabajadores de Televisión Española o Telemadrid, contra quienes defienden los derechos de los trabajadores como es el caso de Coca-Cola en Lucha, contra los periodistas que defienden la libertad de información o contra los migrantes que arriesgan su vida en busca de un futuro mejor. ¿Acaso estas personas a las que nos estamos refiriendo suponen una amenaza a nuestra seguridad?
¿De qué seguridad ciudadana habla el Gobierno con estas sanciones? La seguridad es cuando tenemos acceso a derechos fundamentales como lo son la vivienda digna, una educación y una sanidad para todas, salario digno, acceso a la cultura. Y nada de eso se nos está garantizando. Al revés, nos lo están arrebatando. Es un país en que los ricos lo son cada vez más, mientras la desigualdad y la pobreza se disparan. Hemos venido con el objetivo de parar de una vez la ola de represión que la ciudadanía está sufriendo, para terminar con la estrategia del miedo, para no acabar siendo un Estado policial, para no permitir una ley con claros tintes autoritarios que nos lleva a tiempos de la dictadura. Estamos aquí para visibilizar que el Partido Popular está solo con una ley mordaza a la que presentaron enmienda a la totalidad todos los demás grupos parlamentarios. ¿Qué legitimidad tiene para seguir adelante con ello? ¿Es suficiente que hace más de 3 años ganara su mayoría absoluta? Es una ley que no acepta el 82% de la población, que no aceptan los movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, jueces, fiscales, abogados, todos los partidos aquí presentes, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y los relatores de libertad de expresión y de reunión de Naciones Unidas. Todos nos hemos manifestado claramente en contra de esta ley de la inseguridad ciudadana. Gobierno del Partido Popular, ¿a qué espera para retirar esta reforma que nadie quiere? Estamos aquí para proclamar que la ley mordaza es una ley sin futuro, para dejar claro que quien no tiene futuro no es la ciudadanía movilizada, ni la empobrecida, ni la que lucha por cruzar la valla de Melilla. Quienes no van a tener futuro son aquellos que han votado a favor de la ley mordaza en el Congreso, y también aquellos que lo hagan en el Senado. Puesto que la gente de este país no está dispuesta a perder más derechos conquistados por nuestros mayores, y que son la base de nuestra democracia. Al Gobierno del Partido Popular, entiendan de una vez que esta ley es una ley que nacerá muerta. Apelamos a los partidos a que se comprometan en este acto con un compromiso público de derogación o reforma integral de la Ley de Seguridad Ciudadana para que ésta vuelva a un marco de respeto a los derechos fundamentales, y a que lo ratifiquen hoy mediante la firma de un documento que refleja que lo harán en el primer periodo de sesiones parlamentarias del futuro Gobierno. Para quienes no hayan venido hoy, los convocamos a hacerlo lo antes posible. Apelamos a las organizaciones sociales y colectivos que reflejen los motivos por los que esta ley no es aceptable y se comprometan a movilizarse hasta que la paremos. Tenemos una cita. El 14 de febrero nos vemos en las calles. Damos las gracias a todos los presentes, puesto que habiendo muchas razones que puedan separarnos, hoy ponemos por encima de todo lo que nos une un ejercicio de responsabilidad con el Estado social y democrático de derecho, ante esta ley mordaza que no pasará. Hola, buenas noches. Nos presentamos nosotros directamente. Voy a poner... Esto no sé quién es. Bueno, yo soy Xavier Miquel Arrecondo, diputado al Congreso por Amaiur, y bueno, como bien sabéis, venimos a aportar nuestro compromiso con la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, con la Ley Mordaza, compromiso para su derogación. Y es que esta no es una ley, sino para la seguridad del actual Estado imperante, que es neoliberal, y para ello concede carta blanca al Poder Policial, así lo vemos, para castigar
para criminalizar y amordazar a quienes verdaderamente debieran defender, que no son sino los estudiantes, los profesores, los trabajadores, los empleados jubilados, agricultores, discapacitados, etc. Y en ello tenemos muy claro nosotros de que este gobierno no tiene ninguna voluntad para solucionar los problemas de la ciudadanía de manera democrática, más al contrario, mediante la represión y prohibiendo cualquier tipo de protesta y disidencia social y política. Por lo tanto, está claro que, desde luego, el señor Rajoy no se sintió aludido cuando Obama pronunció las palabras de que hay dirigentes políticos que han venido al funeral de Mandela, pero que no respetan la disidencia de su propio pueblo. Está claro que la ley de seguridad ciudadana, la ley del Código Penal y el último acuerdo antiterrorista son claros ejemplos de ello. De hecho, se pretende claramente, con la complicidad del Tribunal Constitucional, cambiar el paradigma entre la libertad y la seguridad, hasta el punto de que no es más que una excusa. Las limitaciones proporcionales que dice determinar la doctrina del Tribunal Constitucional para realmente imponer su seguridad, que es la seguridad de sus propios intereses. Y además, si es tan importante para la ciudadanía, si realmente está en juego la libertad de esa ciudadanía y su seguridad, no entendemos, o por lo menos no encontramos ningún tipo de participación de esa ciudadanía en la constitución de esta ley que en principio es para su seguridad. Dicho esto, creemos que es necesario ver la foto completa de lo que aquí está en juego. En la foto entera, para explicarlo a Amaiur, quiero decir que Amaiur en su primera intervención en el Parlamento ya dejó muy claro, ya denunció claramente que no era solamente la crisis que existía, sobre la que todo se ha referenciado, sino que eran dos, la crisis socioeconómica y la política y territorial, y que ese ha sido el caldo de cultivo, la excusa que ha empleado este gobierno precisamente para aplicar durante los primeros años los recortes sociales, los recortes que todos conocemos, criminales recortes contra los derechos laborales, sociales, educación, sanidad, como todos bien conocemos. Y en su última etapa también, por supuesto, los derechos y libertades de la ciudadanía están sufriendo realmente un avance reaccionario, un drástico avance reaccionario. Dicho esto, queremos dejar muy claro que para Amaiur aquí lo que se trata es que se está impulsando tanto la ley de seguridad ciudadana, la ley del Código Penal y el último acuerdo antiterrorista como una trilogía del recorte de las libertades y los derechos civiles y políticos. ¿Y para qué? Para impulsar la ofensiva neoliberal que está defendiendo este gobierno y este Partido Popular. Ofensiva que está aplicando durante mucho tiempo, que supone recortes sociales y recortes políticos después. Y para ello el Partido Popular ha contado y cuenta, por supuesto, con la complicidad y el apoyo activo del Partido Socialista. Se eligen ellos dos en pilares gemelos internecesarios, bipolares necesarios, diríamos. No en vano, todos sabemos que el Partido Socialista fue el primer gobierno, conformó el primer gobierno que aplicó los recortes. Y desde luego con la foto de ayer, con la iniciativa de ayer, con el acuerdo antiterrorista, está demostrando que además está actuando de una manera sumisa a este Estado, sumisa a los intereses del Partido Popular. Queremos decir que en Euskal Herria hace décadas que se está viviendo un régimen antidemocrático y que ya señalamos en el Parlamento también de que se iba a extender el estado de excepción antidemocrático al resto del Estado español. En primera persona lo conocen el castigo, la criminalización y la mordaza, el amordazar. Lo conocen en primera persona los mineros, los agricultores andaluces, las gentes del 15M, los estudiantes de Valencia, las gentes del 25S. Todos ya conocen lo que supone ello. Y no es casualidad, precisamente, que hoy a la mañana la Audiencia Nacional haya juzgado a dos jóvenes vascos, precisamente por hacer una pintada que solamente pone dos palabras, Josu Askatu, no pone otra cosa, Ou Askatu, perdón, y por la cual han sido juzgados en la Audiencia Nacional y el fiscal pide 2 años, con 8 meses. Con
Con lo cual, esta es, digamos, el espejo real de la actual ley de seguridad ciudadana, con lo cual necesitamos que vaya más allá, y la reforma sobre la que estamos pronunciándonos todavía va más allá. Pues bien, en este momento quisiéramos, ya que hemos comentado lo de los jóvenes, ya que veo a la madre también aquí delante, nuestra solidaridad a todas las personas comprometidas en favor de los derechos sociales, en su puesto de trabajo, comprometidas con su vivienda, con sus derechos civiles y políticos, y nuestra solidaridad con los jóvenes, que son los que están siempre ahí delante, son carne de cañón de las embestidas de un gobierno antidemocrático, como es el caso del joven vallecano Alfón. Dicho esto, este Estado no es un Estado de derecho, no es un Estado de desecho, que ya lo hemos dicho más de una vez. Y es que, además, tenemos que hacer que este Estado, en boca del PSOE, del Partido Popular y otras fuerzas, no tiene ningún escrúpulo ni ninguna vergüenza en aplicar lo que haga falta con tal de garantizar la ofensiva neoliberal. Como ha sido así la introducción de la ley de extranjería por la puerta de atrás y en último momento en la ley de seguridad ciudadana, cuando se supone que son los representantes de una sociedad meramente, marcadamente emigrante, y que a lo largo de generaciones ha recibido la solidaridad de otros pueblos como europeos, como latinoamericanos, y sin embargo esa sociedad, la sociedad española, está viendo hoy que sus representantes políticos, en vez de ser solidarios con aquellos que necesitan por sobrevivir, porque están huyendo de otras guerras, los atienden y los reciben a tiros. Esa es la auténtica realidad, como es la realidad que también presionan hasta reventar sus propias instituciones jurídicas, como puede ser la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, hasta conseguir que los presos de ETA que han cumplido sus condenas en otros países europeos tengan que volver a cumplirlas en el Estado español, hasta ese punto. El pacto antiterrorista, también una pequeña referencia, nosotros lo tenemos muy claro, no es un pacto antiyihadismo, es un pacto anticiudadanía. Y lo que va a traer consigo es la vulneración de las libertades democráticas y más recortes de los derechos civiles y políticos. Para acabar, simplemente consideramos necesario que tenemos que salir de este estado antidemocrático, tenemos que salir de este estado de excepción, recuperar la soberanía en todos los aspectos, porque es la hora de la democratización en Euskal Herria, en Cataluña y también en el Estado español. Y para eso es necesario entender, creer, que la sociedad tiene que creer que es hora de la voluntad popular. Es hora de emprender los procesos constituyentes, tanto en Cataluña, Euskal Herria, como en el pueblo castellano, con el derecho a decidir como fundamento básico y democrático. Buenas noches, me llamo Emilio Lavarri, soy representante del Partido Nacionalista Vasco y entre otras cosas proveo una cierta simetría estética. Soy la única persona que tiene corbata, un elemento, una aportación estéticamente relevante también. No voy a glosar lo que ha ocurrido hasta ahora. Esta jornada estaba convocada en otro lugar, estaba convocada por otros partidos, además de los que estamos aquí presentes. No voy a hacer ninguna glosa ni ninguna reflexión sobre estas circunstancias. Cada organización política tendrá que asumir sus propias responsabilidades o dar sus explicaciones, o en su caso, pues bueno, invocar lo que a mí que indicaba, lo hicieron en el Congreso de los Diputados. Todas las organizaciones políticas, todos los grupos políticos de la oposición, nos opusimos a través de medidas de totalidad con petición de devolución a esta denominada Ley Orgánica, eufemísticamente Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Es una ley que mejora, sentido más peyorativo del término, la represión, ¿no? El factor represivo que ya contenía la ley que la antecedía, o la
ley que es objeto de remoción y de derogación, la ley del 92, cuya denominación fue la ley de la patada en la puerta, lo cual no deja de ser meritorio mejorar una ley que tiene como rótulo, como denominación, esta expresión, la ley de la patada en la puerta, y que tiene muchos problemas, que se encardinan en algo que como fenómeno nos preocupa, en las postrimerías de esta legislatura, en donde se han producido tantos recortes de derechos, donde se ha relativizado tanto el sistema de derechos fundamentales y libertades públicas previsto en la Constitución española y en tratados suscritos por el Estado español, en donde se ha empobrecido a través de la deflación salarial a los trabajadores, en donde se han cronificado la pobreza que tiene unas dimensiones pavorosas en el Estado español, en donde muchos derechos han sido objeto de remoción. En las postrimerías de la legislatura, probablemente, o quizás una especulación, ante las movilizaciones sociales que una política de estas características han provocado, el partido gobernante, de forma poco inteligente, de forma un poco astuta incluso, en una situación ya casi preelectoral o electoral, tenemos 4 elecciones por delante nada menos, es un elemento exigente y donde la legislatura se va a degradar, obviamente, porque ya cuando se acercan las elecciones la legislación o la forma de legislar o la forma de actuar parlamentariamente se degrada, se adquiere ese perfil, ese tinte electoralista que es muy inadecuado para los consensos. En ese contexto, el partido gobernante, con mayoría absoluta, ha optado por 2 fórmulas que son las menos indicadas, incluso desde una perspectiva de obtención de réditos electorales. Expandir el derecho punitivo, no solo el derecho punitivo administrativo, sancionador administrativo, que es del que estamos hablando en esta jornada, sino el derecho punitivo por antonomasia, que es el Código Penal, los delitos penales, que a través de esta reforma del Código Penal se expanden, se intensifican y se incrementa el reproche en relación a los mismos. No nos parece justo ni nos parece legítimo, ni siquiera nos parece inteligente estratégicamente, desde una perspectiva casi electoralista. Pero es con lo que estamos en este momento. Esta ley tiene muchos problemas en relación a la limitación de los derechos fundamentales y libertades públicas consagrados por la Constitución y por diversos tratados internacionales, como antes comentábamos. Tiene un problema, que es una ley que se ha articulado para amordazar la contestación ciudadana contra tantas políticas represivas, tantas políticas privatizadoras, tantas políticas limitadoras del sistema de derechos fundamentales y libertades públicas, tantas políticas represivas contra los derechos económicos de los ciudadanos, tantas políticas en definitiva que han generado una contestación social importante a través de diversas mareas que se han ido apoderando de la calle y que han provocado como reacción la propia de un partido conservador o reaccionario, incrementar el derecho punitivo e intentar amortiguar la contestación o la disidencia política. Y este es el fundamento filosófico de esta ley, amordazar o limitar la contestación o la disidencia política. Y lo hace a través de procedimientos bastardos, de procedimientos además inconstitucionales. Lo hace en primer lugar elevando o recuperando un concepto anacrónico, casi franquista, de orden público, que no persistía, elevando este concepto de orden público a la categoría no de derecho fundamental, sino ontológicamente de algo de valor superior al derecho fundamental. Ya el orden público o la seguridad ciudadana ya no es el presupuesto tras esta ley o con esta ley, cuando se apruebe, para el ejercicio de los derechos fundamentales, sino es algo superior ontológica, filosóficamente, que limita y relativiza y permite el control gubernamental del ejercicio de estos derechos fundamentales. Primera operación jurídico-política que nosotros queremos denunciar. El orden público no es un concepto que esté consagrado por la Constitución española entre los artículos 14 y 29, los que prevén los derechos fundamentales, como
un derecho fundamental, es un presupuesto, tal como ha consagrado la jurisprudencia constitucional, para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Pero cuando se eleva su rango normativo y se superpone sobre los derechos fundamentales, eso permite al gobierno limitar normativamente el ejercicio de derechos fundamentales tan relevantes como el de expresión, como el de manifestación, como el de información o participación en los asuntos públicos. Bueno, rápidamente, no sabía, esta moderadora es tan rigurosa como el presidente Posadas del Consejo de Diputados. Bon vespre, soc en Joan Tardà, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Gràcies a Los Somos Delito por habernos convidado. A estas alturas creo que nadie ya se puede llevar a engaño. De hecho, a estas alturas ya no valdrán las excusas de mal pagador, que luego nadie se queje porque ya todo el mundo está avisado. En la sociedad en la cual vivimos ya no vale que alguien pueda decir, argumentar que no sabía de qué iba la fiesta. Creo que ahora todo el mundo sabe, y quien no lo sabe es porque no le da la gana saberlo, que el Estado social y de derecho está en jaque, y está en jaque y mate. Todas las leyes de acompañamiento que está haciendo el gobierno del Partido Popular, el Código Penal, que es de derechas y no de derechos, la próxima ley de enjuiciamiento criminal, que incluso va a permitir a la policía poder controlar nuestras conversaciones telefónicas sin permiso judicial, la ley Mordaza y todas aquellas leyes que va legislando el Partido Popular no son otra cosa que las leyes de acompañamiento a las políticas neoliberales que desguacen del Estado de Derecho. Luego, si alguien nos hubiera dicho hace 4 o 5 años que incluso se iba a legislar para que la policía, repito, pudiera controlar nuestras conversaciones telefónicas sin mandato judicial, es posible que hace 6, 7, 8 años no nos lo hubiéramos creído, y esto ya ha llegado, razón por la cual uno piensa, habla, puede coloquiar fácilmente y preguntarse qué es lo que va a ocurrir dentro de 2, 3, 4 o 5 años. De manera que, como quiera que estamos completamente de acuerdo con el texto, de hecho reproduce, creo que muy fielmente, nuestros argumentos durante la tramitación de la ley Mordaza, vamos a firmar este compromiso de derogar de forma inmediata la ley cuando en el Parlamento español exista una correlación de fuerzas distinta a la actual. Otegi en la cárcel, Alfon, por desgracia, quizás a punto de entrar, tramas policiales en Barcelona que campan sus anchas, la policía de forma sistemática nos persigue y nos vulnera nuestros derechos lingüísticos, y a los independentistas nos detiene por llevar las banderas estaladas, más allá de la gran represión de carácter económico y social. De manera que nuestra solidaridad con todas las víctimas, de la misma manera que entendemos que en la próxima legislatura este mismo Estado low cost, la democracia low cost, la democracia posfranquista española, que no solamente lo que hace es desguazar el Estado de Derecho, sino que además nos amenaza a todos los pueblos, a todas las naciones del actual Estado español, y en concreto a la nación catalana, porque están dispuestos a reprimir nuestra voluntad de ser libres cuanto antes mejor y poder proclamar de forma inmediata la República Catalana. Así pues, vamos a firmar este compromiso y entendemos que las clases populares de todas las naciones del Estado español tenemos que ir a la una para echar a estos malhechores y a estos gánsteres. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Me llamo Rafael Mayoral y vengo en representación de Podemos, y venimos a comprometernos en derogar esta ley
pero antes de hacerlo quería recordar y quería sumarme a la denuncia que están haciendo los 10 activistas en huelga de hambre en el aeropuerto de la T4 en solidaridad con el activista saharaui Hassana Ali. Un mensaje muy claro, y es que nuestro pueblo no está dispuesto a entregar a un activista de los derechos humanos de la causa saharaui a la dictadura marroquí. Y antes de nada, antes de hablar de lo que nosotros pensamos o lo que nosotros como fuerzas políticas vamos a hacer, lo primero que hay que hacer es homenajear a los movimientos populares de nuestro país. Homenajear a la gente que ha demostrado no solamente que esta ley es ilegal, porque esta ley es ilegal y nace muerta, sino que la ley Corcuera, la ley de la patada en la puerta, también era ilegal. Y que la gente que estaba en la calle ha demostrado cómo se superan las leyes ilegales y cómo esas leyes que restringen los derechos y las libertades de las personas tienen la misión de ser el cerrojo para perpetuar la injusticia y para intentar privar a la gente de su derecho a la salud, de su derecho a la vivienda y de su derecho al trabajo. Nosotros y nosotras creemos que son inseparables los derechos civiles, políticos y los derechos sociales. Y hay que denunciar que este gobierno no solamente tiene un problema con la libertad de expresión, con la libertad de reunión, tiene un problema fundamentalmente con la democracia y con la soberanía de nuestro pueblo, con la capacidad para poder decidir su futuro. Y es importante no lanzar un mensaje catastrofista. Yo creo que si algo ha demostrado la lucha popular en nuestro país en el último tiempo, es que las leyes cuando son ilegales son ineficaces. Y había un viejo luchador por la libertad en nuestro país que, estando en la cárcel, le hicieron una entrevista y le preguntaron: ¿ustedes cómo quieren conquistar la libertad de expresión? ¿Ustedes cómo quieren conquistar la libertad de asociación? ¿Ustedes cómo quieren conquistar el derecho a la huelga? Y este luchador por la libertad les dijo: la libertad de expresión se conquista expresándonos, la libertad de reunión se conquista reuniéndonos, la libertad de manifestación se conquista manifestándonos y la libertad, el derecho a la huelga se conquista haciendo huelgas. Y creo que ese es el camino que tiene nuestro pueblo por delante, demostrar por la vía de los hechos cuál es el camino de la libertad. Tenemos fundamentalmente alegría y confianza en nuestro pueblo. Estamos completamente convencidos y convencidas de que va a caer esta ley, pero no solamente la ley Mordaza que está hoy en trámite, sino lo que es necesario es construir una nueva democracia de 365 días, que es necesario acabar con los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, que es necesario acabar con la privación de los tratamientos, con la privación de los tratamientos a los enfermos y con la privatización de la sanidad, y que es necesario acabar con el desmontaje de las conquistas democráticas de nuestro pueblo. Y eso significa que tiene que existir la determinación no de una fuerza política de conceder nada, sino de que las fuerzas políticas nos pongamos al servicio de nuestro pueblo, a la orden, ponernos, como decía otro combatiente por la libertad, a mandar obedeciendo. Y simplemente quiero terminar con una frase que decían también algunos, que nos dejan algunas lecciones también de cuál es el camino para poder avanzar hacia lo que queremos. Y lo que queremos es el cumplimiento de los derechos humanos. Lo que queremos es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos íntegramente se convierta en el programa político que sea una realidad efectiva en nuestro país. Y había alguien que decía también que si queremos la libertad no podemos pedir permiso para ser libres. Gracias. Buenas tardes. Soy Ricardo Sixto, diputado de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados. Por supuesto, vamos a firmar este
compromiso de poner nuestros votos en la futura legislatura, los que nos dé la ciudadanía, para la derogación de esta ley. Quisiera destacar que no es el único texto legal que se ha aprobado en esta legislatura, que ya existen compromisos cuasi automáticos de derogación, por ejemplo la ley BERT o la reforma laboral que hizo el Partido Popular apenas llegado al gobierno. Nos gustaría también derogar alguna reforma laboral que hizo el gobierno anterior del Partido Socialista, lo que pasa es que para eso no contaremos con sus votos, evidentemente. El texto de la ley Mordaza es un texto y una ley que inicia su andadura cuando el Congreso de los Diputados, día sí día también, estaba rodeado por vallas y nos costaba a todos acercarnos por estos alrededores. Un momento en el cual la ciudadanía, de una forma muy espontánea, día a día, salía a la calle a protestar por una situación de desesperanza y de falta de perspectiva. En ese momento el Partido Popular, el régimen, absolutamente asustado ante lo que se venía encima, puesto que era la ciudadanía, sin una organización social, un sindicato, alguien que convocase a la ciudadanía motu propio, salía a la calle sistemáticamente a protestar por la situación que se vivía. Necesitaba un instrumento para controlar y reprimir lo que podía suceder y que incluso los mercados a nivel internacional ponían en solfa. ¿Cómo es posible que la situación que se vive en España, con un 25% de desempleo, un 26% de desempleo, y no se produzca una auténtica revolución social? Para eso se pone en marcha este texto legal, que el gobierno lo inicia de una forma, con una reacción mucho más dura de la que ha salido al final del Congreso y ha ido al Senado, que las propias instituciones del Consejo General del Poder Judicial pues han hecho sus informes modificaciones porque eran tales los despropósitos que contenía que la hacían inadmisible para el propio ordenamiento constitucional, pero que aún así sale con tales defectos y tal ataque a los derechos y libertades fundamentales que hacen que los grupos parlamentarios aquí presentes, incluso algunos hoy ausentes, hayan mostrado su voluntad de derogar esta ley. Y lo hacemos hoy aquí, en este ámbito, en este magnífico edificio, porque esto en principio estaba previsto esta mañana en el Congreso de los Diputados. El viernes pasado, unilateralmente, el Grupo Socialista, que se había ofrecido para pedir la sala para poder hacer esto en el Congreso de los Diputados y abrir el Congreso de los Diputados, como no puede ser de otra forma, a las organizaciones sociales y a los grupos políticos que no están, pero presumiblemente estarán en unos meses sentados en los escaños del Congreso. Unilateralmente el viernes dijo que aplazaba el acto, creo que era el 16 de este mismo mes de febrero. Carlos de la plataforma No Somos Delitos se puso en contacto conmigo, me lo explicó, le dije que no lo entendía, no lo compartía, pensaba que el aplazamiento había sido pactado con ellos, puesto que el acto había sido sobre todo organizado por la plataforma, los grupos parlamentarios éramos participantes para decir la nuestra. Me dijo que no era así, que ya estaba todo muy lanzado, había gente que había pedido billetes de tren y estaba todo en marcha. Yo ofrecí al grupo parlamentario de la Izquierda Plural para hacer la gestión de si ellos lo consideraban lo que ellos nos pidiesen. Hubo una reunión el viernes por la tarde, las organizaciones sociales, las plataformas decidieron continuar con la organización de este acto. Nosotros nos brindamos a tratar de ayer por la mañana gestionar una sala en el Congreso para poder haber hecho esto hoy, esta mañana, tal y como estaba originalmente previsto, y finalmente nos encontramos con la desagradable sorpresa de que primero se pusieron algunas trabas a dejarnos una sala, porque no, la mesa del Congreso no se reunía hasta el miércoles, esta mañana y tal, y finalmente nos encontramos con un hecho inusitado en la vida parlamentaria, y es que el Grupo Socialista nos vetó al Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y pedir una sala para hacer este acto. Bueno, eso no se había producido anteriormente. Me imagino que los problemas de agenda del Grupo Socialista son los que ya conocemos todos, la fotografía que se hicieron ayer en Moncloa, y que después de la fotografía de ayer pues era complicado el ver la fotografía de hoy. Pero bueno, cada uno se hace las fotografías que quiere, con quien quiere y como quiere. Nosotros nos hacemos la foto de aquí con todos los compañeros de los grupos parlamentarios que van a firmar este compromiso, y en la esperanza de que quienes no están hoy aquí pues lo firmen en algún momento. Nada más y muchas gracias.
buenas tardes a todas las personas y las organizaciones aquí presentes. Mi nombre es Ramón Linaza. Quiero en primer lugar agradecer en nombre de ECO y de Compromís el trabajo que realiza la plataforma No Somos Delito y todos los colectivos que la componen, Greenpeace, Amnistía Internacional, Legal Sol, plataformas, asambleas, etc., en la defensa de nuestros derechos y libertades. Quienes ya peinamos canas y tuvimos ocasión de correr delante de los lises en la anterior dictadura, incluso de alojarnos a pensión completa en la Puerta del Sol, en lo que entonces era la Dirección General de Seguridad y hoy es la sede del gobierno que preside Don Ignacio González. Sabemos que cuando el gobierno habla de orden público, de seguridad ciudadana, lo que está hablando es de la defensa del orden establecido y de los privilegios e intereses de la oligarquía financiera que nos gobierna. Nosotros, desde ECO, hemos participado y seguiremos participando en la mayoría social que reclama desde hace ya unos cuantos años en las calles nuestros derechos, que protesta cada día y se indigna contra los recortes y los atentados a derechos fundamentales, y aspiramos también a formar parte de la nueva mayoría política que sin duda este año va a empezar el cambio institucional, legal y político que necesitamos en nuestro país. Quiero escuchar a nuestro diputado Joan Baldoví y a nuestro coordinador federal Juancho López Duralde, que no han podido asistir a este acto, y bueno, pues es para mí un honor compartir esta mesa con sus señorías Recondo, Lavarría, Tardá, Sixto y con el compañero Mayoral de Podemos, y comprometernos a derogar esta ley que restringe gravemente derechos fundamentales de expresión, de manifestación, de huelga. Nos comprometemos, como digo, al derogamiento de esta ley en el momento en que tome posesión el nuevo gobierno, que sin duda saldrá de las próximas elecciones generales y que humildemente aportaremos nuestra participación como representantes de la ecología política, porque también es necesario defender el derecho de las generaciones futuras a heredar un planeta habitable. Muchas gracias. Eskerrik asko. Bueno, Benegan no ha podido estar hoy aquí con nosotros, pero según esta firma nos ha enviado esta carta que voy a leer. Por parte de No Somos Delito nos ha tocado leerla y dice lo siguiente. La ley Mordaza junto a la reforma del Código Penal son la manifestación clara de los principios antidemocráticos que rigen el Partido Popular, cuyo propósito es el de institucionalizar la represión y dar otra vuelta de tuerca a las ya mermadas libertades de la ciudadanía para disuadirla y sobre todo para atemorizarla. Es la expresión del miedo del PP a la democracia, su temor a la crítica ciudadana. Por eso quieren llevarnos a una suerte de estado policial donde el objetivo es silenciar y amordazar todo atisbo de protesta o movilización social. El aumento desmesurado de las acciones que se califican como infracciones y el incremento significativo de la cuantía económica de las sanciones forma parte de este mecanismo de terror para vaciar las calles del malestar de la gente. El PP, en lugar de escuchar y cambiar sus políticas y gobernar para la población, combate la crítica social con leyes represivas, reforzando el poder de los instrumentos represores del Estado con el único objetivo de mermar las libertades y derechos fundamentales. El gobierno de Rajoy, fiel alumno aventajado de las políticas antisociales de la Troika, nos han llevado a la gravísima situación económica y social en la que estamos, con unos niveles de pobreza que no se recordaban desde los años de la dictadura franquista. Han legislado sistemáticamente en contra de los ciudadanos y han convertido este Estado en el campeón de la desigualdad y del aumento de la pobreza. Su respuesta es la ley Mordaza para silenciarnos, para callarnos, para despejar las calles y para anular la voz de la protesta en un año lleno de convocatorias electorales.
Pero olvidan que no se puede poner puertas al campo y pretender que la ciudadanía aguante estoica e indefinidamente sus constantes ataques a una vida digna. La protesta social es imparable, por muchas leyes represoras que aprueben. No se puede gobernar en contra de las mayorías sociales y en favor de las élites sin que nada pase. No hay contención posible cuando la opresión y la injusticia han alcanzado unas dimensiones tan enormes. Frente a la realidad social no hay ley mordaza que valga porque han rebosado el vaso. De nada le servirá al PP su ley mordaza, porque no podrá impedir que millones de personas se manifiesten libremente en las urnas este 2015. En este momento no tendrán más remedio que escuchar y acatar la protesta más sonora que recuerden desde hace años. Bueno, paso a leer para que todos los aquí presentes seamos testigos, en el sentido positivo de la palabra, del texto que van a firmar los representantes de los partidos aquí presentes. Declaración de compromiso de rechazo de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Nosotros, nosotras, las abajo firmantes, como representantes de los partidos políticos suscribientes, conocedores de las numerosas reformas legislativas en materia de seguridad ciudadana emprendidas por el gobierno del Grupo Popular, con la oposición unánime de los grupos firmantes, conscientes de la indignación que estas reformas han suscitado en la sociedad civil a la que estamos obligados a representar, sabedores de que en caso de aprobarse supondrían la criminalización de la legítima protesta ciudadana en reclamación de un Estado social y de derechos que garantice condiciones de vida dignas y el respeto a sus derechos y libertades, respetuosos con los derechos fundamentales, la democracia y la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia ni paz, advertidos de que la ciudadanía vigilará el cumplimiento de este compromiso y exigirá su cumplimiento, declaramos nuestro firme compromiso a derogar o reformar de forma íntegra la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana en el evento de que el proyecto de ley actualmente en curso sea finalmente aprobado por las Cortes. No podemos ejercer la representación de las mujeres y hombres de este país con instrumentos que tienen como fin el silenciar y amedrentar a la sociedad civil movilizada en favor de sus derechos, el restringir el legítimo derecho a la libertad de información, expresión, reunión y manifestación, pilares fundamentales de la participación política en cualquier sociedad democrática, y el ampliar las potestades de las fuerzas de seguridad pública y privadas para coartar los anteriores derechos. También declaramos nuestro firme compromiso a aprobar dicha derogación o reforma íntegra de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana en el primer periodo de sesiones de la Asamblea Legislativa, en Madrid, a 3 de febrero de 2015. Pasa a firmar en primer lugar don Ricardo Sisto, representante del partido Izquierda Unida. Pasa a firmar don Joan Tardá, representante del partido Esquerra Republicana. Pasa a firmar don Xavier Miquel Errekondo, representante del partido Amaiur. Don Emilio Lavarría, representante del Partido Nacionalista Vasco. Yo paso a firmar y
Yo creo que arrepentida la moderadora por su rigorismo en la concesión del uso de la palabra, va a dejar intervenir 10 segundos. Puede convertirse en 15. Parece que me siento obligado con ustedes intelectualmente en este foro, donde han intervenido Castelao, Azaña, Endacari Aguirre y personas que yo creo que elevan la dignidad moral y política de la sala inicialmente prevista. Les digo lo siguiente, esta ley de seguridad ciudadana, amén de las reflexiones que hemos comentado, acomete algo verdaderamente perverso políticamente, que es el apoderamiento de la ley, el apoderamiento del espacio público. El espacio público, tras esta ley, va a dejar de ser un espacio de interacción entre los ciudadanos desde la perspectiva de la tolerancia, para concertar las reglas de convivencia que ellos decidan, y el espacio público se va a convertir en aquello, y los ciudadanos van a poder hacer aquello en el espacio público que las leyes sencillamente permitan. Esta restricción de los derechos que en el espacio público se pueden ejercitar es la mayor vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas que en el ordenamiento jurídico, yo soy un diputado activo, he podido conocer. Y lo quería denunciar, y lo quería advertir. Del partido Equo Compromiso. Y por parte del partido Podemos, Rafa Mayoral. Muchísimas gracias por todos los portavoces de los partidos que han venido a firmar. No nos olvidamos del resto de partidos, el que está pendiente de firma, incluido el Partido Popular, si se quiere animar a firmar en contra